Estamos en una sesión más de Espacio Podcast. Hoy día me encuentro solo con nuestra invitada, pero estoy muy agradecido de eso. Quiero dar la bienvenida a nuestra amiga Paola Huerta. Un saludo, Paola, un aplauso. Voy a intentar aplaudir. ¿Cómo estás? Muy bien, Matías, estoy muy agradecida por la invitación. De verdad que es una linda oportunidad de poder compartir en esta lección. La verdad es que es bastante interesante. Pero tú cuéntame, Matías, ¿cómo te encuentras hoy? Yo estoy bien, estresado. Me Estresado de tener que imagino. grabar estas cosas. Pero tiene que ser una terapia. Bueno, la semana fue una terapia. Me da risa un poco porque había un día, ¿qué día era? Que hacía como los pasos para... Aquí, el día jueves. ¿Ya? Los pasos prácticos para controlar el estrés. Ah, Así que, excelente. Y número uno, justamente, ponerse en modo zen. claro, justamente esta semana, en la lección de esta semana, vamos a hablar sobre ese tema. Así es. Vamos a hablar de eso importante. Bueno, la Pau, me gustaría que te presentaras para que la gente que nos está escuchando pueda saber quién eres, a qué te dedicas y nos dé un poco de contexto. No hay tanta información tampoco porque esto se publica, así que Ok. lo prudente, lo prudente. Ya, bueno, me presento, mi nombre es Paola Huerta. Soy psicóloga de profesión, diplomada en psicología educacional, experiencia también en el área clínica, eso fue lo último en lo que he estado trabajando, pero ahora, gracias al Señor, igual el Señor siempre da nuevas oportunidades para perfeccionarse y en este año 2025 voy a estar ejerciendo en el cargo de convivencia escolar en un colegio acá de Santiago. Así que agradecida porque el Señor siempre nos va formando y nos va capacitando. Y también casada con mi esposo Nicolás Muñoz, pastor de la iglesia. Que fue mi compañero Sí, así es. en la universidad. Sí. Fue mi compañero con el Nico. Bienvenida, Pau. Muchas Muchas gracias gracias. por tu tiempo. Bueno, en todo caso, ahora vas a trabajar en un colegio que yo fui capellán. Ah, ya. Espero que digan buenas cosas. Espero. Yo creo que sí, Digan Mati. buenas cosas del ex capellán Matías. Ah, bueno, hace poquito recibimos una noticia media triste que el pastor, bueno, era psicólogo, Mm. Mario Pereira, que él escribía libros de psicología en la iglesia adventista. Yo me leí uno que se llama eh, algo del no sé qué, era bien largo el título, Contemporáneo del Apocalipsis, muy bueno el libro. Lo escribió Pereira. También habla de psicología, tiene varios libros de psicología. Falleció hace poquito, así que le damos nuestras condolencias a la familia. En las páginas adventistas se publicó porque igual es un deceso bien importante para la iglesia, ya que la literatura y él es muy conocido igual. Sí, así es. Bueno, fue y ahora descansa en el Señor y lo vamos a ver en su pronta venida. Así que nuestras condolencias para la gente que lo conocía, para la familia y esperamos que el Señor les dé consuelo en este momento tan triste. Amén. Y bueno, hartas cosas han pasado este último tiempo. Por lo menos, bueno, salió Trump de presidente y en el Medio Oriente está un poco el caos con los asuntos de la guerra, pero nosotros acá estamos bien resguardados, gracias al Señor, todo tranquilo, todo calmado, a pesar de. Ujú. No podemos estresarnos. Jesucristo dice, vengan todos los que estáis cargados y trabajados. Yo no les caso. De eso vamos a hablar hoy día. De eso vamos a tratar un poquito la lección esta semana. Y para continuar quiero leer los saludos que nos dejaron en el internet. Que nos dejan ahora saludos en YouTube. Pau, ¿no has escuchado el podcast antes alguna vez? Sí, una vez lo escuché y me parece muy bueno. ¿A dónde lo escuchaste? ¿En YouTube? ¿En En Spotify? YouTube. ¿En Instagram? En YouTube. A mí me gusta YouTube. Siempre hay tenemos controversia con nuestros amigos que no escuchan el podcast, pero paz y amor para con ellos. Los youtubers con los podcasters. Los Spotify. Y voy a leer ahora los saludos. Los saludos son los siguientes. Este es un comentario que llevaba algunos días en el YouTube porque como habíamos adelantado un poco los podcasts no lo leímos, pero lo voy a leer ahora. Y ella hace una pregunta en el primer comentario y después ella termina respondiéndose con el mismo folleto. Así que voy a leer los dos. Dice: hola chicos, qué importante el mensaje de esta semana. Estoy pasando por situaciones complejas en donde tengo que perdonar, por lo que me vino a medida la lección. Tengo una duda, dice. Si perdono, pero la relación familiar o amistosa
no consigue ser la misma porque evito mantener la cercanía que existía. ¿Quiere decir que no es un perdón sincero? Un abrazo y muchas gracias por darse el tiempo para continuar con este podcast. Dice, el libro, amplíe los comentarios de YouTube, porque hemos hecho un concurso de regalar el libro y tenía que comentar en Instagram. Si puedes comentar en Instagram, puede que te lo ganes. Después la segunda dice, la respuesta en el folleto en el día de hoy. Perdonar a una persona, sin embargo, no significa que confiarás en ella o que la relación volverá a ser como antes. A menudo, la relación puede sanar y es posible volver a confiar en la persona perdonada, lo cual es el ideal de Dios, pero otras veces las personas perdonadas necesitan nuevos límites. La historia de cómo David se relacionó con el rey Saúl ilustra poderosamente la diferencia entre la confianza, entre paréntesis reconciliación, y el perdón. En 2 ocasiones David perdonó la vida de Saúl y lo perdonó libremente del mal que había hecho y que quería hacer contra él, pero mantuvo la distancia entre ellos porque Saúl no era digno de confianza. El perdón se da, la confianza se gana. Muy buena respuesta. Me gustó tu propio diálogo en el YouTube. Muchas gracias, Jennifer. Que el Señor te bendiga y gracias por siempre dejar comentarios. Le damos muchas gracias a la gente que nos dejó esos saludos en las redes sociales. Les recordamos a todos que nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Y pueden encontrar en YouTube el video para dejar los comentarios, en Instagram también, pueden darle me gusta, compartirlo con sus clases, con sus estudiantes y dejar los comentarios. Y también está en Spotify, se sube todos los viernes en Spotify y todo el principio de semana de la lección en las otras plataformas. También pueden encontrar otros materiales como el resumen, los PowerPoint, incluso nuestros vecinos y amigos del canal de Inverse que suben también su comentario. Así que tienen harto material para la clase Maranata Class, así que no pueden no estudiarla, hay demasiado material para estudiarla. Ahora vamos a partir, así que le vamos a pedir a Pau que pueda hacer la oración inicial para poder comentar ya el folleto de esta semana. Oremos. Amante Padre, Señor, que está a la altura de los cielos, santificado sea tu nombre, Señor, en esta hora. Gracias te damos, Padre, por una nueva lección en la cual vamos a hacer un repaso de a comentarlo. Te pedimos tu bendición, la unción de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú nos quieres enseñar mediante esta lección, Señor. Guíanos y protégenos, Señor, en cada momento, especialmente contra el estrés. Gracias, Señor, por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tu espacio de escuela sabática. Bienvenido a Espacio Podcast. Muy bien, ya estamos comenzando con el resumen y comentario de esta semana en Espacio Podcast, como todas las semanas. Y quiero comentarle un poquito de qué trató la lección esta semana. Bueno, se llamaba Controlar el Estrés. Algo súper interesante porque antes no le llamábamos así, pero bueno, controlar el estrés. Y la lección trata un poco del impacto del estrés en la vida personal y cómo encontrar descanso en Cristo. Ahora, en la lección se reflexiona sobre el llamado de Jesús para venir, que Él invita, ¿cierto?, para dejar las cargas sobre Él. También se explora diferencias entre el yugo del mundo, que agobia, y el yugo de Cristo, que da descanso, paz y propósito. También vamos a hablar de estos pasos prácticos que hablé, ¿cierto?, que me da un poco de risa, como el control de ira, control de estrés, que son muy prácticos, como la oración, ¿cierto?, la meditación, el estudio de la Biblia y todo esto, todas las cosas que ayudan a vivir la vida como con más equilibrio. También este resumen, la idea es que nos ayude quizás no a evitar el estrés por completo, pero sí aprender a confiar en Dios y que nos guíe en situaciones como esta. Y el texto de la semana, estoy haciendo todo, porque la Titi están de vacaciones. Estoy de reemplazo de todo. Sí. Voy a leer el texto que está en Mateo 11:25. En adelante dice: En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos,
y la revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel al que el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muy bien, Pau. Cuéntame un poquito cómo te impactó esta lección, de qué lecciones puedes sacar del texto, de lo que habló la lección esta semana. Bien, Mati, la verdad es que una lección es desafiante. Yo lo definiría en esa palabra porque en la vida cotidiana, humanamente, nos cuesta colocar en práctica esto, de realmente llevar las cargas a Dios, de realmente hacer una pausa, ¿cierto? Y buscar este descanso. Y el versículo hay una palabra que a mí me llama harto la atención que dice, venid a mí. Es decir, el Señor mediante esta palabra nos llama, nos invita a la acción. No es simplemente que el Señor nos vaya a dar descanso todo el tiempo. Nosotros intencionalmente tenemos que ir a Cristo, tenemos que buscar a Dios para encontrar ese descanso. ¿Ya? Claro, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y cuando dice llevad mi yugo, a mí me pareció un poquito como contradictorio al principio cuando lo leí solamente eso. Porque cuando dice llevad mi yugo, pero ¿cómo? O sea, vamos a llevar otra carga, uno pensaría de esa manera. Pero en realidad no, el Señor dice que su yugo es mucho más fácil. Y como tú dices, Mati, el yugo de este mundo es mucho más pesado, el yugo del pecado, el yugo de este mundo que nos ofrece placer, que a simple vista, ¿cierto?, nos puede ofrecer mucha diversión, mucho ocio, pero finalmente es un desenlace que no es placentero, que realmente no es un real disfrute. Así que, bueno, como psicóloga, quisiera decirte que es un tema que constantemente uno ve y que uno tiene que acompañar a muchos pacientes a enfrentarse al estrés, porque muchas veces el estilo de vida, las estrategias de afrontamiento contra las dificultades no son las más eficaces y nos vemos, ¿ciertos? En un punto, ¿cierto?, que no sabemos cómo enfrentarlo, qué hacer al respecto, y empezamos a somatizar. Que si tenemos que entregar un trabajo en la universidad, que tenemos plazos, que estoy contra el tiempo, no sabemos organizarnos, entonces empezamos con esta sintomatología, ¿cierto?, de la falta de sueño, ansiedad, depresión, dolor crónico, problemas digestivos, problemas cardíacos, y la verdad es que es un tema, es un padecimiento que afecta significativamente nuestra vida. Oye, como que uno se acostumbra al estrés, Sí. Bueno, no es que se acostumbre, sino que como que se adecúa, como que forma parte de la vida. Pienso así, como cuando vivía en Santiago, yo vivía a una calle de una avenida principal, súper importante, llena de pub y fiestas y buses y mucho ruido. Y cuando me cambié a vivir al sur de Chile, quizás los que viven en Chile van a entender un poquito, el sur de Chile es súper silencioso, Sí. tranquilito, el campo es muy diferente. Yo vengo de allá. Entonces, Es así. siempre recuerdo que la primera noche que dije, ya me cambié, ¿cierto? Ahora estoy aquí, me instalo, me acuesto a dormir y me costaba, porque no escuchaba ruido. Estaba tan acostumbrado, estaba tan habituado al ruido, que se me hacía como extraño el silencio para dormir, no entendía. y la primera semana fue difícil. Entonces, pienso que a veces el estrés es así. Claro. ¿Has pensado en eso? Sí. Como que la gente se habitúa al estrés, como que ya, sabemos que no es bueno, sabemos que te hace daño, pero bueno, como que algo necesario, ¿no? Bueno, si no me estreso, si no trabajo harto, si no ocupo todo mi tiempo, entonces después cuando llega la hora de dormir, por ejemplo, que es lo que me pasó a mí con el silencio, seguimos estresados y dormimos estresados, soñamos estresados, hasta en los sueños nos estresamos, tenemos sueños de estrés. Hay una explicación sobre eso, Mati. Ya, quiero saberlo. Mira, bueno, uno sabe que hay una hormona que representa mucho el estrés y es el cortisol. Ya la hormona del cortisol, cuando está elevada constantemente, eso se traduce en sintomatología. Pero hay algo que muchas veces ocurre y es adicción al cortisol. ¿Ya?
Hay personas que constantemente, sin darse cuenta, por su ritmo de trabajo, por su ritmo de vida, ellos cuando pausan se sienten culpables al pausar. Se sienten culpables al descansar. Muchas veces te ha pasado que en las vacaciones como que no sabes qué hacer. Tienes la necesidad de hacer algo porque o si no, como que te ves mal, te sientes mal. Y eso es impresionante. Y ahí uno ve que hay personas que son adictas al cortisol. Que llega marzo, es cierto, llega a finales de febrero, que las compras, que entrar a trabajar, que tantas cosas que claramente uno ansía muchas veces que lleguen porque es su estilo de vida, es su ritmo de vida, esa es su normalidad, como tú dices, el cerebro tiene la capacidad de habituarse a estos niveles de cortisol, pero en realidad es dañino para nuestro cuerpo. Mira qué interesante lo dice. Oye, yo siempre le digo a mi esposa que tiene un marido sin vicios. Ahora me doy cuenta que tengo el vicio del cortisol. Puede ser. Y es interesante porque, bueno, cuando te contaba, ¿no?, que cuando me cambié a vivir a otra ciudad, que era más tranquila, tuve que adaptarme a vivir más tranquilo. A pesar de que tenía muchas cosas que hacer, la gente andaba en otro ritmo. No era así, comer rápido, correr, leer rápido, escribir rápido, mandar rápido, no, era diferente. Quiero hablar un poco del desarrollo del estrés, pero no en las personas, porque para eso está la Pau, sino que en la historia. Es interesante que antes no llamábamos al estrés, no existía eso, no existía el concepto de estrés. Quizá existía, ¿cierto?, en el corazón de las personas, pero no como concepto. Se asocia a que en la época medieval se le decía agotamiento, histeria incluso, o nerviosismo. Pero cuando llega la revolución industrial, con el concepto de agotamiento nervioso, hay un concepto técnico para eso que se llama neurastenia, que las personas tenían que trabajar tanto en la época de la revolución industrial, o sea, trabajaban 12 horas sin sentarse, por ejemplo, para producir, porque la revolución industrial eso nos enseñó, ¿no? ¿Cierto? Producir. Claro. Empezó a verse este acto de cansancio extremo. Entonces nace el estrés en el siglo XIX. Hay un fisiólogo que se llamaba Hans Selye, que él introduce este término del estrés, que empieza a ver cómo los organismos reaccionaban de manera similar a la amenaza o a las demandas, que es lo que tú dices, ¿no? El desarrollo del cortisol en el síndrome de adaptación a estas situaciones, o la producción de cortisol. Entonces, hoy día, tristemente, ya descubierto el estrés, pasa a ser una enfermedad. Hoy día es parte como tú decías, ¿no? La gente adicta llega a ser una enfermedad. Y no solo eso, sino que no es algo solo mental, sino que se somatiza. Hay enfermedades físicas que son resultado del estrés. Claro, así Entonces, es. Quiero preguntarte, ¿qué crees tú que la OMS o los organismos internacionales dicen que son las cosas que más producen estrés? ¿Cuáles son las cosas que más producen estrés? Ajá. Bueno, por los una factores que más parte, contribuyen al estrés hoy día, ¿no? En el año 2025. el trabajo, las relaciones. Muy bien. Yo sabía que la Pau iba a saber la respuesta, así que le pregunto solo para crear conversación. Pero en primer lugar son las relaciones personales. Sí. Los conflictos con los seres queridos, incluso la soledad. Cosas así contribuyen al estrés de una persona cuando necesita mucha compañía, ¿no? Y en segundo lugar, los entornos laborales, el estrés laboral. Altos niveles de exigencia son cosas significativas para el estrés. Bueno, tercer lugar, las amenazas comunitarias como lugares de violencia, ¿cierto? O lugares que tienen altas tasas de enfermedades, falta de oportunidades. Y en cuarto lugar, el aislamiento social. Y me llama mucho la atención, porque si nosotros pescamos esos 4 factores, es como esos 4 factores existen sí o sí en una ciudad. Cualquier persona que vive en una ciudad tiene problemas personales, en su mayoría, ¿no? Laborales, en su mayoría, amenazas comunitarias y, cuando fue el COVID, el aislamiento social. Interesante porque como que podría haber sido algo bueno, ¿no? Bueno, ahora estoy en la casa trabajando y no. También produjo, es una de las cosas que se puede experimentar. ¿Qué crees tú de esto o qué te gustaría opinar de esto, Pau?
Bueno, que me parece increíble cómo todos estos factores de riesgo son la base para que uno viva estresado. ¿Ya? Yo ahora, por ejemplo, yo le contaba a Mati que recientemente me cambié de casa. O sea, estuve viviendo en casa y ahora me cambié a un departamento. En la casa donde vivíamos, cero ruido. Un lugar tranquilo, lejos de la ciudad de Santiago. Pero ahora llegué acá a Santiago a vivir y el ruido. A mí, yo me había olvidado del ruido, sinceramente. Pero ahora me ha costado dormir por el ruido. Entonces, claro, ahora mi cerebro tiene que acostumbrarse a esto. Pero es increíble cómo tantas personas a nuestro alrededor, para ellos es lo rutinario, es lo normal para su día a día. Bueno, como otros factores que decíamos, ¿no? Como la violencia, los problemas familiares, de repente son algo tristemente cotidiano. Bueno, quiero hacer un comentario bíblico para hacerte la pregunta de la semana que pienso en esto, que me llama mucho la atención, hablando cómo habla Jesús, porque lo que dice Jesús es súper llamativo. Porque regularmente los dioses exigen cosas. Incluso cuando nosotros miramos el decálogo, los 10 mandamientos, Dios exige cosas. Una vez un judío me dijo en una sinagoga, ¿te das cuenta que somos el único pueblo que el Señor solo nos prohibió? No, dijo. Y me llama la atención porque justo hay un mandamiento que en vez de decir no, parte diciendo, te acordarás. Y el mandamiento del de te acordarás es un mandamiento que es voy a decirlo así, ¿no? Un mandamiento que obviamente le da honra al Señor, pero es exclusivamente para el beneficio del hombre. El hombre, el sábado fue hecho por causa del hombre para que descanse, dice Jesús. Entonces me llama la atención de que es un Dios que busca el beneficio de sus criaturas. Muy diferente a los otros dioses, que buscan el beneficio propio. El Dios de la Biblia es un Dios que busca el beneficio de sus criaturas, como dando un descanso, dando un día de descanso. Era provisión, ¿no? Del trabajo, porque una de las maldiciones es que el hombre iba a tener que trabajar y con el sudor de su frente iba a tener que producir. Claro. Entonces, a factor de la maldición, el Señor aún así da una provisión, que es el descanso. Y quiero decir dos cosas sobre el descanso. Hay dos conceptos importantes de descanso en la Biblia. El primero y el más conocido es el Shabbat, el descanso semanal. Y en Aker, pero bueno, sí tiene que ver, pero tengo compañeros en mi estudio que no son adventistas, pero guardan el Shabbat. Y esta semana ayudó a un compañero a cambiarse de casa y fue bien bonito porque estuvimos harto rato conversando y él también estudió teología, él es pastor, es de una iglesia no denominacional. Y el hombre me preguntaba a mí. Entonces fue bueno porque son momentos de dar testimonio, ¿no? Así me ha pasado aquí. Como que es la forma de dar testimonio para mí. Entonces me decía, en tu iglesia, ¿qué hacen? ¿Qué piensan? ¿Qué creen? Entonces yo aprovecho, ¿cierto?, todo lo que he estudiado para explicarle. Entonces le digo, una de las características de la iglesia adventista es el descanso sabático. Y es raro porque el sábado es de la Biblia. Todos deberían guardar el sábado. Pero es triste que la iglesia adventista, dentro de las denominaciones cristianas, vamos a decirlo, no sé si el precursor, pero uno de los que guardan el sábado, ¿no? De los pocos. Y bueno, el judaísmo. Entonces este joven me dice, yo igual guardo el sábado. Hace más de 10 años que decidimos con mi familia, le de una iglesia pentecostal, salirnos de la iglesia pentecostal y empezar a guardar el sábado. Y fue bien bonito porque al final nos dimos cuenta que yo le decía, tú soy adventista, no te das ni cuenta. Porque tenía la misma idea sobre los dones, sobre las profecías, muy parecido. Bueno, eso es una cosa, ¿no? El descanso sabático. Y otra, que está en Hebreos capítulo 4, es el descanso que da al aceptar a Jesucristo, que tiene que ver mucho con dejar la carga de la culpa y el pecado. Porque Hebreos 4 habla lo mismo que dice Jesús acá. Vengan a mí los que están cargados. ¿Cargados con qué? ¿Con qué voy a estar cargado? Si físicamente yo no me pongo peso encima. Intento de no andar cargando cosas. Porque Jesucristo dice, vengan a mí, y dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Lo que decías tú, ¿no? Que raro vengan a mí a descansar, pero pónganse el yugo. Es como, no tiene sentido. Porque está diciendo Jesús que el yugo del mal es desagradable y es cargoso. Pero el yugo de Jesucristo es liviano, es sencillo. El yugo de Jesucristo, que él es manso y humilde, nos sirve para
hallar descanso. Es como cuando ponen a dos bueyes y hay un buey que es más alto y más fuerte. Es obvio que él se va a llevar todo el peso y va a cargar todo. Y el otro buey va a descansar y no va a hacer nada. Entonces, quería hacer esos dos alcances sobre el descanso, ¿no? Que son, me recuerda mucho al Progreso del Peregrino. ¿Has escuchado de ese libro, El Progreso del Peregrino? Yo lo regalé ahí en el colegio que iba a trabajar tú, así que espero que los chiquillos lo hayan leído. Pero en el capítulo 6, el peregrino, su mayor problema eran las cargas que él tenía. Y visiblemente, Bunyan, porque según Bunyan es como un sueño, posiblemente él tiene unos fardos sobre la espalda, que él no sabe cómo deshacerse. Y el momento en que se le caen es cuando llega a la cruz de Jesucristo. Entonces quiero preguntarte, Pau, ¿cómo crees tú, cierto, de tu perspectiva como profesional, podemos ayudar a alguien que se ve extremadamente sobrecargado, estresado, como para hallar descanso en Jesucristo? Bueno, para hallar descanso en Jesucristo, ¿cómo es posible ayudar? Bueno, hacia otras personas, uno tiene que invitar a las demás personas primero a hacer una pausa. Sabes que algo importante antes de tomar decisiones es hacer un ejercicio llamado introspección. ¿Qué significa eso? Detenerse a pensar sobre sí mismo. ¿En qué estoy mal? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué debo hacer? Encontrar, definir cuál es el problema que estoy teniendo y asumir el problema. Porque tal como nosotros dijimos en este repaso, hay personas que viven día tras día con estrés y no reconocen que es un problema, que tienen que solucionar, tienen que abordar. Entonces uno, por amor al prójimo, uno debería invitarlos a sentarse, ¿cierto? En la práctica, ir a tomar una oncecita, conversar en algún lugar con esta persona e invitarlos a reflexionar sobre esto, lo mal que le está haciendo y lo importante de lo necesario que es aplicar medidas, hacer cambios, reconocer que necesita ayuda. Y en ese reconocimiento empezar a priorizar. ¿Y qué es lo más importante en nuestra vida? Cristo. Cristo es lo más importante en nuestra vida. Y en Él hallamos descanso. ¿Y cómo hallamos descanso en Él? Meditar en su palabra, orar, priorizar esa relación que tengo con Dios, no la relación que tengo con mis cargas. Porque yo día tras día me relaciono con este cansancio y continuamente mi mente, ¿dónde está? En las preocupaciones. Que tengo que hacer esto, tengo que terminar este trabajo, tengo que leer este libro, tengo que cocinar, tengo que lavar, etc. Mi mente está puesta en todas las cosas que vienen a futuro, pero no. Nuestra prioridad es que nuestra mente esté puesta en Cristo. Y como decíamos al principio, eso involucra un esfuerzo de ir intencionalmente a los pies de Cristo mediante esta comunión diaria. Y sabemos que contra el estrés también hay otras técnicas, hay otros ejercicios que lo recomienda la psicología. Ejercicios de respiración, ¿cierto? De relajación, para que uno pueda hacer esta pausa, como decimos nosotros. Una pausa necesaria. Y el Señor nos da unas pausas, como decía Matías. Una pausa diaria en la noche para descansar, cuidar nuestro sueño. Y esta pausa es cierto que es integral que nos da el día sábado, el séptimo día para descansar. Ocupemos sabiamente los recursos que ya el Señor nos ha dado. Cuidémoslos todos los días, todas las noches a descansar y también el sábado realmente descansemos el sábado. Yo creo que esos son elementos importantes que debemos cuidar y ayudar a otras personas también a darse cuenta de su necesidad. No ser adictos constantemente al cortisol, sino frenar un poco y avanzar con Cristo. Amén. Oye, es bueno decir eso, descansen el sábado, porque pareciera que a veces como adventistas no descansamos mucho el sábado. Yo digo como que somos adventistas del séptimo día y descansamos el domingo, pero hay veces que tenemos igual el club el domingo, así que no hay mucho descanso. Pero es verdad, enfaticen el descanso. Quería preguntarte,
¿Has vivido alguna vez quizá un momento de estrés así importante en tu vida que has tenido que sobrepasar, superar? Sí, yo recuerdo en la universidad. Recuerdo que en tercero de universidad fue el año más importante y más estresante para mí porque yo había adelantado la tesis. Empecé a hacer la tesis en tercero de universidad, se me dio la facilidad y en ese mismo año se juntaron todas las prácticas profesionales. Entonces, imagínate mi estrés ese año, incluso yo terminé como con crisis de pánico por todos estos niveles elevados de cortisol, de nerviosismo, porque tenía que aprobar todas las prácticas para pasar a cuarto año, tenía que avanzar con esta tesis que me involucraba estar hasta tarde en biblioteca con mis compañeras de tesis. ¿A quién se le ocurre adelantar tesis? Yo fui esa persona. ¿A quién se le ocurre hacerla en grupo? Claro. Entonces, realmente fue un desafío este año, pero yo recuerdo que claro, tuve toda la sintomatología de una persona estresada, casi no dormía, siempre andaba con problemas digestivos, no comía, andaba con dolores de cabeza, fatiga, un montón de cosas, pero el Señor me ayudó porque a final de cuentas todo salió bien. A veces uno tiene estos pensamientos catastróficos de que las cosas no van a salir bien, pero el Señor demuestra su lealtad, demuestra que Él cumple sus promesas y en su momento yo dije, Señor, que sea tu voluntad, Señor, por favor ayúdame porque estoy nerviosa, estoy necesitada, me siento fatigada y no sé cuáles van a ser los resultados de esto, pero pongo todo mi esfuerzo. Y el Señor dio su respuesta y gracias al Señor salí victoriosa en todo ello, pude aprobar todas las prácticas, la tesis también, yo ya la tenía lista en cuarto de universidad. Así que gracias al Señor ahí uno ve una prueba, testimonio cierto de que Dios siempre está a nuestro lado y que claramente llevar su yugo es mucho más fácil que llevar el yugo nuestro. Uh-huh. Que es cierto, que parece como casi imposible saltarse los procesos de estrés, como por ejemplo la tesis, que es como algo... Todos sufrimos con la tesis y sufrimos, pues, ¿no? Así como, qué rico, viene la tesis, que lo estoy viviendo súper feliz, estoy en proceso de tesis. Pero es como, no voy a decir necesario, pero es como que no nos podemos saltar en gran parte de las veces estos procesos. Pero es muy importante saber que encontramos descanso en quien sabe qué hacer con nuestro estrés, en el que sabe qué hacer con nuestras cargas. Entonces, qué bueno, te felicito en todo caso, ¿eh? Que te fue bien. Gracias. Cuando dijiste partí en tercero. Por algo estoy egresada. ¿Cómo se le ocurre tercero? Bueno, quiero leer la cita de Elena de White que está el viernes, que dice así. Llevar el yugo con Cristo significa trabajar en su plan, ser un copartícipe con Él en sus sufrimientos y afanes por la humanidad perdida. El llevar su yugo nos mantiene cerca, al lado de Cristo, y Él lleva la parte más pesada de la carga. Nuestra obra no consiste en llevar toda la carga nosotros solos. A menudo pensamos que pasamos un tiempo bien difícil llevando cargas, y muchas veces es el caso porque Dios no nos ordenó llevar esas cargas. Pero cuando llevamos su yugo y llevamos sus cargas, podemos testificar que el yugo de Cristo es fácil y sus cargas son ligeras, porque Él hizo provisión para esto. Esa está Amén. En nuestra elevada vocación, Elena de White, el 4 de abril. Muy bien, estamos finalizando. No te quise preguntar, pero hay así como los 10 pasos para controlar ¿existe eso? Así como, estos son los pasos efectivos para, así como cuando uno comporta. Estos son los 5 pasos efectivos para poder eliminar el estrés para siempre. ¿Existe algo como eso? Bueno, podría dar algunos tips para enfrentar el estrés. ¿Te parece? Sí. Porque no hay un paso a paso, no hay un orden, la verdad, en todos los padecimientos, no hay un orden específico, pero sí hay herramientas, hay estrategias que uno va ocupando según las circunstancias que uno tiene. Mira, yo creo que primero, en términos prácticos, para enfrentar el estrés, uno tiene que prevenir el estrés. Uno tiene que aprender a prevenir.
Y yo creo que eso es algo que a muchos de nosotros nos cuesta porque somos buenos para procrastinar. Ya, entonces, ¿cómo evitamos la procrastinación que nos lleva al estrés? Organizarse, tener una agenda, ¿cierto? Una lista de tareas, saber lo que es urgente y lo que es importante, clasificarlo, porque hay veces que empezamos con lo menos urgente y dejamos a lo último lo que es urgente. Pero yo creo que organizar nuestra vida, nuestro día a día, prepararse, ya planificarse, en nuestro día a día, claro, vivimos muchas veces una vida desorganizada y hay que asumirlo. Uno es desordenado, pero es algo que podemos afrontar. Segundo lugar, la alimentación es importante también, el descanso, el agua, los remedios naturales que uno conoce en la iglesia, uno a veces le baja el perfil a esto, pero en realidad en la salud mental es muy importante que uno lo ejerza correctamente. Por ejemplo, si tú vas a consumir un alto contenido de azúcar en la mañana, ¿ya? Lo más probable es que tú estés ansioso y nervioso durante el día, ¿ya? Incluso si tú duermes mal, mira, y esto es más importante lo que voy a mencionar, si tú duermes mal en la noche, vas a querer consumir más azúcar en la mañana, ¿ya? Entonces lleva todo un ciclo, una cadena que te lleva sí o sí al estrés por tu estilo de vida. Pero inicialmente cuida el descanso, cuida tu alimentación, consume harta agua. El agua, sí o sí, por ejemplo, cuando yo me toca contener personas que llegan con una crisis de pánico, ¿ya? Primero le hago ejercicios de respiración y después le hago tomar agua, abundante agua. ¿Por qué? Porque el hecho de tragar es un ejercicio que relaja tu cuerpo. Más encima el agua. El agua de por sí te hidrata y te relaja. Me parece que tiene mucho sentido. Sí, es verdad. Sí. Entonces todos estos factores que uno los tiene a la mano, solamente que uno lo descuida. Y por último, relacionarse con personas que sean, como dice una psiquiatra ahí de España, que escribió el libro, ¿cierto? Que tengamos personas vitaminas. No esas personas tóxicas que nos rodean y que nos producen estrés. Hay veces que tenemos incluso en nuestra familia, Mati, a veces personas que llegan a consulta y su principal factor de estrés es su mamá, su papá, su hermano, su abuelita, su tío, entonces ahí es más complejo. Pero hay veces que es necesario desintoxicar. ¿Y qué significa? Muchas veces aislarse un poquito, o sea, separarse un poquito de este círculo vicioso, de este círculo tóxico para nosotros, para que nosotros podamos estar bien y podamos estar lejos de estos factores que son de gran estrés para nosotros. Por eso cuidemos las relaciones sociales que tenemos en nuestro trabajo, en la iglesia, en nuestro día a día. Yo creo que esas serían mis recomendaciones. Muy buena, menos mal que te pregunté. Sí, porque partí esta lección pensando que era un hombre sano. Ahora me voy saliendo de esta lección sabiendo que soy adicto al cortisol, al azúcar. No, pero tranquilo. Hay un estrés bueno y malo. Yo creo que tú estás en ese estrés bueno, porque este estrés te motiva a hacer muchas cosas. Y te alcanza el tiempo para hacerlo. Sí, tengo el hábito de... No el hábito, pero tú antes de clase a veces me tomo un chocolate caliente, como que siento que me ayuda. Ahora, qué bueno que lo digas, que llame la atención, porque la lección trató, hablando del estrés, habló sobre uno de los remedios naturales que nos deja Dios, que es el descanso. Correcto. Pero son 8, el aire, el sol, todo eso ayuda, la oxigenación del cerebro, el sol, ¿cierto? La abstinencia, el ejercicio, el descanso, la confianza en Dios, la alimentación, todas esas cosas van a ayudar sí o sí no solo en el control del estrés, sino que voy a decirlo así, ¿no? De todas las enfermedades. Uh-huh. Muy bien, estamos finalizando. Ahora sí. Estuvo muy entretenido. Sí, porque han habido unas lecciones que son bien tristes. Hablamos del duelo en algunas, en otras de la depresión. Así que por lo menos hoy día no fue tan estresante la lección, a pesar de que... No, fue relajado, sí. Sí, fue más relajada. Así que te agradezco, Pau, tu visita. No, de nada. Haber aceptado igual participar, porque sé que estabas estresada cambiándote de casa en vacaciones. Sí. La Pau dijo... No puedo estar tranquila en vacaciones, tengo que estresarme, tengo que cambiarse de casa. Adicto también al estrés, al cortisol. Así que, bueno, estamos finalizando. Les agradezco a ustedes por su audiencia. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en Instagram como en YouTube. Se publica toda la semana, a principio de semana, así que pueden ir, darle cariño. Déjennos también sus comentarios. ¿Han vivido ustedes algún proceso de estrés?
cómo lo han enfrentado, denle me gusta, compártelo a su estudiante, y también toda la semana se sube en Spotify. Todos nuestros otros materiales también están, todos los otros materiales de Maranata Class están en el Ministerio Joven Unión Chilena, como los resúmenes, nuestros amigos de Inverse, también los PowerPoint y todo lo que necesitan. Así que, Pau, ¿le gustaría decir algo para despedirse a la gente estresada de este podcast? Bueno, jóvenes, no se estresen tanto. Relájense, tómense las cosas con calma, no hay apuro. Las cosas no van a salir tan mal como uno las espera. Dejen todos los resultados en las manos del Señor. Todos sus esfuerzos. El Señor dice ahí que bueno, en este mundo vamos a enfrentar muchas dificultades, pero el mismo Dios dice que ya venció este mundo por nosotros. Así que con tranquilidad, ante todo. Amén. Mira, una confesión, yo siempre sueño con ser esa persona que nunca anda apurada, sueño. Me obligo a no correr, por ejemplo, cuando voy atrasado, caminar. Cuando ando comprando, me obligo, aunque me cuesta porque soy estresado. Cuando ando comprando, no, todo tranquilo tiene que ser, todo relajado. No tengo por qué andar. Sueño con ser esa persona, algún día. Algún día, en el cielo. Muchas gracias, Pau. De nada, cuídate mucho. Que el Señor te bendiga, saluda al Nico. En tu nombre. Que el Señor les bendiga en su nuevo proceso en el ministerio. Y también a ustedes recordarles que estudien su folleto todas las semanas. Cerré el folleto, pero la lección de esta próxima semana ya es la lección número 11. Si no me equivoco, es la que habla sobre el duelo. Y bueno, estudien su folleto todas las semanas. Toda la semana, prepárense para el viernes, pásenlo bien. Sí, se llama lección número 11, afrontar el duelo. Amén. Que el Señor les bendiga y nos escuchamos esta próxima semana en un nuevo espacio podcast. Chao. Chao.